amigos, ¿cómo estás? Soy Manuel Zurita y estamos aquí en Naughty Broadway acompañando con los actores y directores de Argonáutica. Gracias. Así que, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Ay, no, gracias por invitarnos. Gracias, que un gusto de honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias. ¿Y a ti, cómo estás? Bien, pues muy contento de poder compartir contigo lo que ha sido para nosotros este proceso y esta obra. Y gracias por el espacio. No, de qué, al contrario, ya te digo. También muy bien, estamos aquí pues listos para platicarte de qué va esto. Muy bien. Así que, amigos, hoy les vamos a hablar de esta obra que es muy importante, que todos tienes que verla. Ahorita que vamos a hablar. Y para los actores que vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué sientes al hacer el personaje o qué retos tienes? Bueno, yo en lo personal hago el personaje de la diosa Hera. Me gusta, es muy divertido porque es una diosa que se deja llevar mucho por sus emociones, es apasionada, reacciona a todo, entonces eso lo hace muy divertido. El reto precisamente es saber en qué momentos ella se está dejando llevar por los impulsos y en qué momentos ella está realmente pensando la situación y lograr que eso se pueda traducir en contar la historia de los argonautas, que es finalmente lo más importante dentro de la obra, contar todas las hazañas y todas las aventuras que los argonautas vivieron, y Hera es un poco la narradora en este sentido. Entonces el reto es padre porque es, a la vez de estar narrando, también es estar involucrada un poco en algunas escenas, y eso lo hace muy divertido. Creo que hemos llegado a un resultado muy divertido. Pues mi personaje es Jasón, que es el líder de digamos, este pequeño ejército, grupo de héroes mitológicos que van en busca del tesoro prometido, que es el vellocino de oro. Entonces, al hacer este viaje, se van encontrando con muchísimos monstruos y criaturas fantásticas, y el reto personal de Jasón es pues conseguir el vellocino por sus creencias y por su fiel apego a que, teniendo este pedazo de piel, va a poder digamos que regresar y tronarse, pedir el trono en su tierra natal. Y a partir de esto pues vamos viendo cómo el personaje va pasando por todas las etapas del viaje y cómo emocionalmente y cómo la ambición va creciendo en él hasta que lo llega a destruir, como sucede en las tragedias, ¿no? Pero esto pues acompañado de batallas, de momentos muy divertidos, lo que lo hace muy interesante y dinámico. Hoy en día, no hay muchas obras que están basadas en la mitología. ¿Qué retos crees que hayas? ¿Quién, yo? Ok. Pues el reto es, yo creo que como precisamente es mitología y se tocan monstruos fantásticos y criaturas que no existen, pues es apelar y crear en tu imaginación todas estas imágenes y todos estos monstruos que cuando lo imaginas pues son reales. Entonces para nosotros como actores pues es muy padre poder crear una conciencia colectiva y una imaginación colectiva y poder también meter al público a que entren a esta imaginación colectiva y ver todos los monstruos que nosotros vemos en escena. Creo que ese es un gran reto y por algo no se cuentan tan frecuentes estas historias. Bueno, y además también hablar que mucha gente piensa los griegos, la mitología, ay, aburrido, era lo que leíamos en la escuela, ¿no? En secundaria. Y no, o sea, son aventuras épicas que, si nos ponemos a ver todas las películas actuales de superhéroes, son eso, o sea, son aventuras épicas de luchar contra unos monstruos que a lo mejor existen en la imaginación de alguien que dibujó un cómic, etcétera. Bueno, o sea, en la antigua Grecia
eso eran las aventuras de cómics, ¿no? Y de superhéroes. Como entre Furia de Titán, Percy Jackson y los rayos, el ladrón de rayos, entre otros tipos de películas que hayan hecho de Grego, un cómic, película, pero es algo que ya es momento empezar a hacer una obra que para existir. Exacto, y además y creo que es importante porque si nosotros tomamos esta lección como son los clásicos y los podemos hacer de una manera actual y que la gente se emocione y se imagine, como dice Pierre, ¿no? O sea, ellos están viendo el monstruo al igual que nosotros, no tenemos ningún puppet, ningún efecto especial, o sea, simplemente lo estamos haciendo como un juego. Y creo que eso es lo divertido de esta obra de teatro y en general de cualquier obra de teatro, que en vivo estás haciendo que la gente se imagine sin a lo mejor unos props muy sofisticados, pero se logra hacer eso con cada función. Entonces, eso fue un reto y también creo que es algo que se ha logrado bastante bien porque el público que ha ido nos ha comentado, pude ver al Kraken, pude ver, ¿no? Todo el barco y las tormentas, lo pude ver y eso es muy emocionante. Y ahora, ¿cuál de las aventuras de Jackson van a actuar? O sea, de todas, bueno, tú puedes decir, o sea, las aventuras que narran en la Sí, obra. pues en Apolonio realidad, o sea, es larguísimo. una, digo, el mito original y las versiones, sobre todo, porque no hay solo una, las versiones del mito original son varias y son muy extensas. Entonces, lo que hace la autora, lo que hace Mary Zimmerman es condensarlo, obviamente, y vemos como los highlights del viaje, sobre todo del viaje de ida. O sea, el viaje de ida es como una serie de highlights, digamos, los eventos más importantes que pasaron, algunos condensados, otros con un poco más de importancia en el texto, pero a lo que sí se le da mucho peso es a todo lo que le pasa a Jasón llegando a la Cólquida, a este reino misterioso en el que tiene que recuperar el vellocino de oro. Ahí conoce a Medea, a su eventual esposa y quien es protagonista de su propia historia que Eurípides toca en su obra, pero es lo que tiene más peso, o sea, la historia de Jasón con Medea y cómo es que obtiene el vellocino de oro en la Cólquida y cómo logran escapar de este reino de Etes, que es el gobernante de este reino, y cómo logra regresar a casa. Pero sí, digamos que es un paso rápido por estas aventuras, dándole un poco más de peso a lo que sucede en la Cólquida. Y ahora para el director, ya que vamos a hacer dos preguntas. ¿Por qué decidiste hacer una obra mitología? Pues yo creo que a mí desde muy, muy pequeño me atrae mucho la mitología. Y creo que es por esto que decía Andrea. O sea, al final del día, sí, digo, la mitología es algo en lo que obviamente creían los antiguos griegos en este caso, pero que también es algo que está intrínsecamente basado en lo que nosotros somos como humanos. O sea, los dioses griegos en particular, los dioses antiguos, los dioses nórdicos, los dioses de nuestras propias culturas, aztecas, mayas, pero los dioses griegos en particular son dioses que están muy basados en lo que somos los humanos. Tienen las pasiones más extremas, tienen los achaques más extremos, tienen los deseos y los enojos y todo lo que nos caracteriza como humanos está potenciado en los dioses. Y yo creo que lo más valioso de la mitología es que siempre pone a sus personajes, incluyendo a los dioses, a los mortales, a las criaturas, en situaciones que son situaciones de un riesgo inmenso. O sea, siempre hay muchísimo en juego. Hay vidas en juego, hay legados en juego, hay tierras enteras en juego, y creo que eso es algo muy atractivo. Al final del día, lo que queremos ver o lo que más conectamos con en una historia es a alguien luchando con todo su corazón y toda su alma por conseguir algo o por salvar algo, y creo que la mitología se presta de manera excelsa en ese sentido para ser atractiva para la audiencia. Y además esta obra en particular se presta mucho para lo que estaban comentando
Pier Andrea, que es un trabajo paradójicamente, un trabajo de juego, de realmente aventarnos como equipo a jugar y crear, imaginarnos esta aventura y pedirle al público que se imagine con nosotros todo lo que sucede. Y eso es el tipo de teatro que a mí más me llama y más me gusta, el que realmente nos pide que imaginemos y que recordemos que lo más grande no necesariamente es lo que vemos o lo que tocamos. Lo más grande puede estar nada más aquí o aquí. Y creo que por eso me gusta mucho esta obra. Me da gusto oír esto. Mm. Me da gusto. Mm. Y ahora, por último, ¿qué reto tuviste para adaptar la obra para un público mexicano? Pues, en realidad la obra es bastante amable en una cuestión, digo, la autora ya hizo mucho en cuestión de aligerar el mito original, ya está muy condensado, ella lo aborda con un lenguaje bastante coloquial, entonces el reto en ese sentido fue no tanto adaptar, digo, sí obviamente traducirla, pero no adaptar necesariamente su uso del lenguaje porque ya es bastante llevadero para la audiencia. Quizá lo único que considero un reto y que obviamente pedí autorización con ella antes de hacerlo fue condensar algunas secciones de la obra un poco más. Hay por ejemplo, la sección media del primer acto, en la que hay varias aventuras que se narran de Jasón y los Argonautas, de su estadía en varias islas y las batallas que libran en varias islas. Yo la condensé en una sola escena que es narrada por Atenea, por la otra diosa, digamos, principal que se involucra en la obra. Y creo que ese fue el reto más grande, pensar en cómo podemos hacer que esta obra, que considero ambiciosa en la manera en la que la estamos montando, por todo lo que le pedimos a la audiencia que imagine con nosotros, pueda ser más llevadera incluso, pueda ser más lúdica, pueda ser más ágil. Creo que ese fue el reto más grande. Pero eso está bien, porque es mejor que haya unos retos de teatro. Y lo que le gusta para hacerlo, podemos imaginarlo. Claro, sí, creo que al final esa es la esencia del teatro y lo que hace al teatro diferente del cine. Creo que, y hace rato tú mencionabas Furia de Titanes, por ejemplo, y creo que lo padre es que, pues sí, o sea, tú lees esto y si estás haciendo una película, pues no hay de otra, o sea, tienes el recurso de los efectos generados por computadora, de los efectos especiales, y esa es la respuesta, porque al final del día el cine es una fotografía, el cine plasma la realidad tal cual la vemos o tal cual esperamos verla. Y creo que el teatro tiene una puerta muy diferente que es la abstracción. El teatro al final del día es un evento vivo que está pidiendo que imagines con él y que crees con él. Y creo que eso es algo maravilloso. Sí, porque yo creo que mucho eso he escuchado como eso. Siento, antes de empezar, como ya han empezado las películas, cómic, película animada de Hércules, Furia de Titanes, Percy Jackson y el ladrón de rayo, El monstruo del mar, entre otros más, porque yo creo que como eso hace un adaptar que como la gente, los actores, imaginando a un dentro de mitología. Esto está bien. Sí. Me gusta lo que todos podemos imaginarlo en lo de Claro. como si fuera estás en una película. No es para aburrido, te va a dar más emoción, Sí. te va a dar a disfrutar de estar como expresar, disfrutarla a toda la familia o a los demás. Totalmente. Sí, creo que, o sea, el invitar a la gente a realmente imaginar, porque creo que, honestamente creo que el cine sí nos roba un poco esa capacidad, e incluso tienes ejemplos extremos de actores, por ejemplo, Ian McKellen en El Hobbit, que él, o sea, hay grabaciones de él detrás de cámaras llorando porque él dice, de verdad esto no es por lo que yo me hice actor. O sea, en un set totalmente de pantalla verde, sin ningún otro actor, porque los otros actores tenían que ser escalados
porque son enanos, y entonces ellos grababan en otra toma, y él estaba solo imaginándose que hablaba con otras 10 personas, pero son pelotitas verdes con las que está hablando. Y al final del día creo que, o sea, está robando esa capacidad de suspender la realidad, que el teatro sí nos obliga a, en un proceso vivo entre actor, entre audiencia, y creo que esa sí es una gran ventaja que si no logramos capitalizar, pues el teatro va a seguir, el teatro es el eterno moribundo, ¿no? Y si no anclamos esa diferencia y si no nos esforzamos porque lo que hace diferente al teatro del cine resalte y se subraye, creo que es por eso que la gente no entiende por qué ir a ver una obra en lugar de ir al cine a ver cualquier película. Muchísimas gracias por platicarnos, en verdad. Gracias. Es bueno para escucharnos que es el momento de mitología a hacer una obra. En verdad, muchísimas gracias por platicarnos. Gracias. Y amigos, gracias, de verdad, son muy buenas personas. Y no sé cómo decirlo, me hicieron, ay Dios mío, ya, que es muy interesante escucharnos, en verdad. Muchas gracias. Y amigos, nos queremos que vayan a ver esta obra en el Teatro Foro Lucerna a partir de... Ya estamos en funciones. ¿Ya? Ya estamos en Todos los funciones. miércoles al rato Hasta- tenemos función. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche en el Foro Lucerna y estamos hasta el 29 de mayo. No te lo puedes perder, te lo juro que tienes que verla. Se escucha una basada increíble que yo escuchando con ellos, es increíble. Tienes que verla y no lo puedes perder. Trae a tus amigos, tu familia, hijo, hija, abuelo. Te vas a disfrutarlo. Yo creo que tienes que verla, sin falta. Ahí los Gracias. esperamos. ¡Eh!